El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar. Pero aquí, en este espacio, nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores. Esto es Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conducido por Valentina Miranda y Diego Vidal. Sean todos y todas bienvenidas a la segunda temporada de Pensar la Comunicación, el podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy Valentina Miranda. Y yo soy Diego Vidal. Somos estudiantes de periodismo y tenemos el agrado de conducir este espacio donde buscamos acercarles a ustedes, quienes nos escuchan, distintas reflexiones sobre la comunicación y el periodismo. Este capítulo nuevamente fue grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías, así que de antemano pedimos su comprensión ante problemas o errores en la grabación. Hola Vale, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Diego, bien, ¿y tú? ¿Cómo van las clases? Hoy, bien, la verdad bien. O sea, bastante movido diría yo, sobre todo porque el fin de semana pasado tuvimos, todos sabemos, ¿no? Los estudiantes de periodismo tuvimos que actuar rápido por el tema del plebiscito, que la verdad estuvo lleno de bastantes expectativas, también lleno de bastantes desilusiones. Yo al menos, no sé tú, cómo viviste tú ese día, en el sentido de que tuviste que reportear o hacer algo, pero yo al menos lo tuve bien, fue una mezcla de emociones demasiado fuertes. No, este plebiscito en particular no lo cubrí en ningún medio. Me estoy tomando mi año académico con un poco más de calma, ¿cierto? Ya. Pero sí lo viví intensamente de todas formas, desde mi hogar. Fue un día con muchas emociones. Las filas para votar estaban gigantes. Mi local electoral daba 3 vueltas. Sí, yo creo que la verdad, yo creo eso, ¿no? Que lo que sorprendió fue que fue un escenario de que no hemos visto nunca antes. Por ejemplo, gente numerosa, gente yendo a votar en la mañana. Claro. Creo que es la primera vez que nuestra generación vota obligatoriamente, ¿no? Sí, por lo menos yo. Yo desde que tengo 18 he votado en todas las instancias, pero nunca había escuchado antes el voto obligatorio, así que eso fue algo nuevo. Sí, igual nunca había visto tanta gente en un local de votación. Las veces anteriores que iba a votar la hacía rapidita y ahora estuve como 2 horas haciendo fila. Pero firme ahí con el deber cívico. Claro. Y bueno, como dije antes, no solamente sorpresivo por cuánta gente fue a votar, que fue el 85%, sino que también sorpresivo en el sentido de los resultados, ¿no? Que yo creo que también trajo a la palestra las discusiones acerca de no solamente el voto obligatorio, sino que si es que realmente la gente logró informarse, o si es que realmente la gente logró informarse bien, por qué canales, por qué medios. Y eso es lo que vamos a hablar nosotros ahora, ¿no? Acerca de un tipo de medio que hoy en día está ganando bastante fuerza y a codazos, diría yo, que son los medios digitales, ¿no? El escenario digital, la forma de consumir las noticias, que hoy en día todo el mundo, los más jóvenes, mejor dicho, que nos manejamos mejor en ese ámbito, somos la generación que más nos manejamos por ahí, ¿no? Claro, se nos dice, nativos digitales. Yo en lo personal crecí con internet muy a la mano mía. Entonces me hace sentido ese apodo que tenemos, pero claro, durante todo el proceso constituyente, durante toda la campaña por el plebiscito se habló mucho del escenario digital, de las fake news, de la diversificación, ¿cierto?, de los medios,
qué tantos medios tenemos para consumir y dónde están, ¿cierto? Porque ya no solo hablamos de los medios tradicionales, la tele, los diarios, la radio, que si bien se siguen consumiendo, ahora se ven acompañados, potenciados quizá por los medios digitales o sus plataformas digitales, ¿cierto? Los canales tienen sitios web, las radios tienen sitios web, pero esto también ha cambiado el panorama en el que consumimos noticias. Mucha gente se informa solo a través de redes sociales, otras personas se informan a través de medios tradicionales, pero en sus plataformas web, que al final ¿qué tan diferencia hace? No sé. Así es, lo que tú dices, que es un tema que se ha hablado también mucho en la escuela, en los ramos y en todo el conocimiento teórico que tenemos que estudiar, la convergencia de medios, ¿no? Esta coexistencia entre prensa escrita, entre radio, entre portales web, etc. Pero lo que nos vamos a enfocar ahora en este capítulo es acerca de los medios digitales y justo a tiempo, ¿no? Porque de hecho invitamos a un autor, tuvimos un entrevistado de lujo, diría yo, que él se maneja bastante en este ámbito, sobre todo acerca de los medios digitales nacionales, acá en Chile, su historia, su evolución, una crónica, ¿no? Que es este invitado, Valentina, ¿cuál es? Sí, presentémoslo. Carlos Aldunate Balestra, periodista y magíster en letras, exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso, o sea, nuestra alma mater, y de la Universidad Diego Portales. Fue director del diario La Época y director de contenidos del portal Terra Networks Chile, editor general multimedios del diario El Nuevo Día de Puerto Rico. O sea, estamos hablando con un experto en la materia, con mucha experiencia y que es el autor del libro Crónicas de Medios Digitales, 25 años de periodismo online en Chile, que además fue presentado el pasado 10 de agosto en nuestra universidad en un evento donde se repasaron algunos de los puntos más importantes de la publicación y que, por supuesto, también abordaremos en este capítulo del podcast. Así es, como pueden ver, es un invitado que, yo diría que estuvimos bastante expectantes con la entrevista y la verdad es que, bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar acerca de los medios digitales, de su historia con este referente, ¿no? En la historia nacional. Pasemos a la entrevista, Valentina, por favor. Vamos. Primero que todo, buenos días, don Carlos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días, lo más bien. Espero que por allá también. Sí, la verdad, estamos bastante animosos aquí con Valentina porque la verdad nunca hemos tenido a un invitado, bueno, a hablar acerca del libro, del trabajo, del reconocido trabajo, acerca de un autor, ¿no? Nunca hemos tenido a alguien como de esta magnitud en este podcast, ya llevamos 4 capítulos ya. La verdad es que es un honor tenerlo usted aquí, por eso también en nombre del podcast y de todos los funcionarios aquí que están detrás de esto, le queremos agradecer profundamente por querer participar, porque la verdad es que, bueno, personalmente sabemos de que el trabajo que usted hizo es bastante necesario en el mundo del periodismo, entonces por eso le queremos agradecer con toda nuestra alma. Bueno, muchas gracias, la verdad es que el que agradece soy yo, porque ustedes saben, yo fui director de la escuela donde ustedes estudian. Tuve 2 años ahí a principios de siglo y nada, tengo muchos recuerdos maravillosos de esa época, así que soy yo que agradece que se acuerden de uno más bien. No, sumarme también a las palabras de Diego, de verdad que gracias por su tiempo también, por darle instancia para que podamos conversar de nuevo, ¿cierto? Porque hace poquito se llevó a cabo la presentación del libro, donde también hubo un conversatorio, pero para ahondar en algunos temas sobre el periodismo digital, que es un tema que siempre ha sido relevante, pero hoy está más en la pauta, ¿cierto? Para conversar. Sí, de hecho, por eso mismo, bueno, a nosotros nos facilitaron, de hecho, copias de su libro. De hecho, bueno, aquí tengo una, si puede ver,
Crónicas de medios digitales, 25 años de periodismo online en Chile. Y aquí obviamente un libro que dijimos que reúne, ¿cierto?, el primer cuarto de siglo, ¿no?, acerca de la historia de cómo surgieron estos medios digitales en el país. Y eso obviamente usted es la voz más autorizada para poder hacer esto debido a su experiencia. Aquí entonces en este libro sabemos de que a los medios digitales desde su primera aparición y bueno, a lo largo hasta la actualidad acá en Chile, sabemos de que en el mundo digital, ha sido una esfera que ha contribuido bastante al oficio periodístico, por ejemplo, en el mejor conocimiento de la audiencia, mejor estudio acerca del público, mayor diversificación de contenido, fácil accesibilidad a datos para investigaciones, etc. Todos sabemos que el mundo digital ha tenido bastantes ventajas para la labor periodística, pero, bueno, como primera pregunta quisiera consultarle a usted si es que dentro de todo este proceso usted ha visto el efecto contrario, alguna desventaja, algún retroceso o algún obstáculo que este mismo mundo online ha presentado al periodismo. ¿Cuál podría ser según usted? Si es que cree que hay uno. Sí, no, yo así de buenas a primeras suelo no ver desventaja en un primer nivel en ninguna innovación en el campo del periodismo, porque creo que son desafíos que se presentan y que los profesionales tenemos que enfrentar. Yo creo que esto vale para todas las profesiones. Desde luego la aparición de la tecnología digital y su aplicación al periodismo representa, digamos, una serie de desafíos frente a los cuales no terminamos de acomodarnos, ni siquiera nos terminamos de plantearnos estrategias ni proyectos. Ese es un problema, pero es un problema del proceso. Yo confío en que ese problema tarde o temprano se va a solucionar, y eso va a ocurrir cuando las tecnologías se asienten y cuando tanto las audiencias como los generadores de contenido, que somos los periodistas, confirmemos tanto la manera en que consumimos esa información como la manera en que la producimos. En la medida que ese triángulo, ¿no es cierto?, se vaya consolidando, me parece que lo que puede parecer problemático, que es básicamente estar en un terreno desconocido, va a ir desapareciendo. Fíjense ustedes que la imprenta de Gutenberg, entre que se descubrió a fines del siglo XIV, XV, no me acuerdo, y se aplicó, pasaron 50 o 60 años. O sea, tampoco es que sea tan automático, ¿no? Siempre hay un periodo en que la cosa parece difusa, en que el polvo está arriba, pero eso termina. Ahora, eso desde el punto de vista estructural grande, pero si nosotros miramos ahora lo que es el oficio del periodismo, ¿cierto?, nuestra profesión, y decimos, bueno, ¿qué problema tenemos acá? Yo te diría que puede ocurrir que pase lo que siempre pase en estos mercados de medios, que finalmente los grandes se terminen comiendo todos los chicos. Eso me parece a mí que es un riesgo grande. Una de las ventajas de Internet fue justamente que multiplicó las opciones de estar en red, o sea, multiplicó las posibilidades de que grupos de personas o personas individuales se instalaran en la red y emitieran información, digamos, ¿no? Se comunicaran, demostrando sus inquietudes, qué sé yo. El máximo de eso, obviamente, son las redes sociales. Pero en la medida en que los que controlan eso se van achicando, son cada vez siendo menos, obviamente que eso es un riesgo, porque la virtud inicial de este maravilloso mundo digital, que es la multiplicidad de medios que aparecieron, se va achicando, se va reduciendo, y bueno, finalmente uno imagina ese futuro distópico en que se imagina que hay, no sé, un gran corporativo de la información que maneja toda la información. Eso sería una distopía. Así que es un riesgo nomás, pero me parece que eso es peligroso. Uh-huh. Claro, y pasa que al final pasa un poco en los medios tradicionales, la tele, la prensa escrita, que al final tenemos a los dos grandes de siempre. Y eso entorpece un poco el ejercicio periodístico también para las audiencias, para quienes lo consumen, que no es la idea de los medios digitales, ¿cierto?, donde se supone que hay más libertad para nosotros poder disponer de información distinta,
opiniones distintas, ¿cierto? Pero yo quería preguntarle también, en base a su experiencia, ¿cierto? ¿Cómo o qué tanto considera el constante riesgo de las fake news influye en la integridad de los medios digitales? Que ese es otro tema que está también muy presente hoy en día, que se realizó, ¿cierto?, el plebiscito por la propuesta constitucional. Se hablaba mucho de las fake news, por ejemplo. ¿Cómo cree que se vinculan? No, yo creo que evidentemente que la fake news, digamos, las fake news en general son generadas no por medios, sino que por personas. O sea, esto nace de comunidades de personas instaladas en redes sociales que actúan como medios de comunicación. Es un mundo que está ajeno al periodismo, es un mundo frente al cual el periodismo tiene que ser un filtro, tiene que ser un contenedor, ¿no es cierto? Una barrera, si tú quieres, un seleccionador. Pero la fake news no es un problema en sí mismo del periodismo. El problema del periodismo ocurre cuando un medio transforma la fake news en su fuente de información. Eso sí que es, o sea, eso es una falta ética gigantesca. No, eso desde luego es así. Pero yo haría esa diferencia, es decir, cuando uno habla de la fake news, uno en primer lugar tiene que preguntarse dónde se generó, quién lo generó. ¿Fue un medio de comunicación, fue un periodista? ¿O son personas? Que es lo que a mí me parece a mí, ¿no? La mayoría de las fake news nacen de alguien, de un entusiasta, no sé, como dicen ahora, arqueólogo de datos de las redes sociales, y lanzan la cosa en una red social, la recoge otro, en fin, se repite, se multiplica, y finalmente eso termina mediatizado, eso termina en los medios. Pero es un proceso que no parte de los medios. Ahora, yo creo que frente a eso los medios tienen ahí un rol que no han tenido siempre por lo demás, que es el de seleccionar la información que le van a ofrecer a su audiencia. Un buen medio se va a distinguir de un mal medio en justamente tener filtros capaces de depurar la información que entrega, no ser engañado por las fake news, rechazar las fake news e incluso denunciarlas. Para eso se requiere un buen equipo, desde luego, se requieren buenos profesionales que estén a cargo de esa tarea de filtraje, de selección, y más importante aún, de generar su propia información, si finalmente esa es la labor del periodismo, generar información, sacar información de dónde está oculta, o de dónde está confusa, o de dónde está descansando, ¿no es cierto? Esa es nuestra tarea, es buscar la información y entregársela a una audiencia. Así que te diría que frente a las fake news, nosotros como profesionales, la tarea que tenemos es básicamente selectiva, denunciante, pero es muy grande porque en un mundo multiplicado de las redes sociales, cada persona es una posible fuente de fake news, y eso es así, ¿no? Bueno, viéndolo también desde un poco como la vereda más optimista, en este mismo contexto surgen sitios como FastCheck. Hay medios grandes que también están generando como sus propios departamentos de verificación de noticias falsas, o sea, como de consulta de noticias falsas, y que se potencian, ¿cierto?, gracias a los medios digitales. El desmentimiento, la confirmación llega a más personas también gracias al surgimiento de estos medios, que se había conversado igual. Tienen la diferencia de que la gente le está accediendo más fácil a ellos. Entonces es igual una mirada un poco más optimista, si lo vemos así. Lo que pasa es que bueno, sí, ciertamente que es una tarea necesaria, pero yo creo que hay que distinguir, y vuelvo a insistir, las fake news nace con las redes sociales. O sea, las fake news han existido siempre, sí, siempre. A principios del siglo XX hubo una guerra, ¿no es cierto? Estados Unidos invadió Cuba, ¿no es cierto? Cuando era propiedad española, cuando todavía era una colonia española, en función de fake news que trabajaban en la prensa amarilla. O sea, esto no es un invento de este tiempo. Ya, pero dicho eso, las fake news explotan y se transforman en un fenómeno preocupante a partir de las redes sociales, no a partir de los medios. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. No es lo mismo que haya una fake news circulando en Instagram, o en Facebook, o en Twitter, o no sé qué otras cosas usarán, ¿no es cierto?, que un medio construya su información sobre la base de fake news. Son cosas diferentes. Lo que realmente vivimos y sufrimos son las redes sociales escupiendo fake news.
Y lo que nosotros como periodistas tenemos que ser capaces de hacer, ¿no es cierto?, es que aquello donde nosotros, que nos corresponde a nosotros, desde los medios de comunicación, desde nuestra plataforma personal, frente a la información, es ser capaces de filtrar esa fake news, de limpiarla, de mostrarle, y eso demuestra la necesidad de nuestra profesión, de mostrarle al público información limpia. Ese me parece a mí que es, si tú quieres, un objetivo central de nuestra profesión hoy día, ser una barrera contra la mentira, institucionalizada en las redes sociales. No es un problema del periodismo, no es un problema del periodismo, al contrario, el periodismo tiene el deber de parar ese gran defecto que ha traído la tecnología. Y disculpe, don Carlos, frente a todo ese panorama, claro, del periodismo, de poder filtrar y poder, claro, de tener esa barrera de noticias falsas, con el tema, de nuevo, que hablaba aquí Valentina acerca de los medios de fast-checking. Por ejemplo, desde su experiencia, ¿usted se ha desenvuelto o ha tenido alguna cercanía con alguna, por ejemplo, algún medio digital de corroboración de noticias que pueda también recomendar? Lo digo desde el punto de vista personal, en el sentido de que, claro, yo tengo bastantes compañeros, sobre todo aquí en la carrera y también de otros lados, que leen, que buscan, que se alimentan de medios que ayudan de medios de fact-checking, que ayudan a corroborar información falsa. Entonces, no sé si usted, por ejemplo, tuvo algún acercamiento en algún momento en su carrera con estos conglomerados. No, para nada. Yo ya soy periodista en retiro ya. Yo participé activamente en medios digitales desde su creación, el año 95-96, hasta el 2011, te diría yo. En esos 15 años conocí muy de cerca el mundo de los medios, pero en esa época no existía el problema de la fake news. Nunca hubo un sitio, ¿no? En mi época, digamos, laboral, nunca fue necesario que hubiera un sitio o digamos, alguien que hiciera una limpieza de datos, digamos. Eso no está fuera de mi esfera, es un fenómeno muy nuevo y que explota, diría, hace 5 o 6 años. No, desgraciadamente no te puedo ayudar en eso, no me atrevería a decirte, mira, anda aquí, allá, porque no, está fuera de mi ámbito. Vale. Entonces hagamos un salto en el tiempo, y del 95, 97, de 2011 pasemos a la actualidad. Ajá. En donde sabemos, bueno, aquel que se informó en lo que se incluía en la nueva propuesta de la Constitución, que, bueno, al final no se aprobó, claro, se rechazó con un 61%. En esta Constitución se había puesto en pauta el desarrollo de una posible ley de medios, ¿ok? Entonces, frente a este contexto, frente a esta contingencia, ¿cómo cree usted o qué aspectos se deben tomar en cuenta en el caso de que se quisiese instalar una ley de medios, pero respecto a los medios digitales? ¿Cómo estos medios se verían influidos con esta regulación estatal, por así decirlo? A mí me parece que yo no soy partidario de leyes que restrinjan la actividad periodística en ningún criterio. Una ley de medios dirigida a, no sé, regular la actividad de un medio me parece que no corresponde. Así que esa parte no la comparto. Sí creo que el Estado debe tener un sistema de estímulo a la prensa independiente. Eso es distinto. Y eso significa básicamente que desde el Estado se generan iniciativas y se destinan fondos para estimular que desde sectores no representados en la sociedad se puedan crear y proyectar medios de comunicación donde obviamente se den a conocer sus particularidades. Eso sí creo yo que amerita una acción estatal fuerte, importante y que se está debiendo hace muchos años, hace muchas décadas, diría yo. Este problema naturalmente partió en años de la dictadura, cuando desde el Estado esos crecientes fondos que se destinaban a financiar, no a financiar, sino que se destinaban a publicar avisaje legal estatal, se empezaron a concentrar básicamente en los diarios El Mercurio y La Tercera,
y se castigó a toda la prensa que no era partidaria de ese régimen, digamos. A partir de ese momento se instaló en Chile, ¿no es cierto?, diría yo, fue una cosa como que partió como algo intencionado en la época de la dictadura, pero que después se transformó en un hábito, que es básicamente que el Estado le entregaba la plata siempre a los mismos grandes medios. Y los pequeños medios o los medios alternativos con menos recursos no contaron nunca con ese respaldo estatal para haber respaldado sus proyectos. Esa es una larga deuda que aún no se ha resuelta. Y creo que eso sí que es un tema que debería ser, debería ser trabajado al interior del Estado, pensando en una mayor, pensando en un mundo mediático más rico, ¿no?, que tenemos hoy día. Uh-huh. Y ahora quería hacer una pregunta, o sea, no es que no sea contingente, porque todo lo que estamos hablando es súper contingente, pero quería preguntarle respecto a si está de acuerdo con la reiterada creencia de que estos medios digitales, que cada vez tienen más espacio entre las personas, ¿cierto?, se consumen mucho, reemplazarían a los medios tradicionales, ¿cierto? Porque sabemos que los medios online vinieron para quedarse, pero no sabemos hasta qué punto llegará eso, ¿cierto? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, en el libro, en el último capítulo, yo me lanzo ahí una queja, que es básicamente que transcurrido 25 años de medios digitales en Chile, llegamos a un punto en que no hay ningún medio endógeno fuerte. Endógeno quería decir nacido por y para Internet. Un medio como El Mostrador, por ejemplo, podría ser una excepción. El Mostrador nació el año 2000 para Internet. O sea, no hay un diario El Mostrador, no hay una radio El Mostrador, no hay un canal de televisión El Mostrador. El Mostrador es un sitio web. Bueno, El Mostrador es una excepción y aún así no es un medio que tenga una existencia asegurada financieramente. O sea, está todavía en una etapa de estabilización. Entonces, es lamentable, ¿no es cierto?, que muerto, o sea, terminado el primer cuarto de siglo, los primeros 25 años de los medios digitales, los reyes sigan siendo los medios tradicionales. O sea, por ejemplo, el caso de la radio Bio Bio para mí es bastante notable, porque es una radio de provincia que se viene a Chile, se viene a Santiago hace 20 años y empieza a desarrollar un periodismo muy agresivo y hoy día es el número 1 en Internet. O sea, es uno de los sitios más visitados en los medios digitales, mucho más que el Mercurio, mucho más que la Segunda, y todos esos típicos. Pero son medios tradicionales, entonces yo creo que esa es una deuda. La industria no ha sido capaz de generar un medio endógeno, o sea, un medio propio, nacido por y para Internet, que pueda sostenerse en el tiempo. Uh-huh. Yo trabajé en Terra, que era un portal más bien de noticias y entretención, más que un sitio de noticias 100%. Bueno, Terra duró 15 años. Yo alcancé a estar en Terra hasta el año 2007, y Terra de ahí siguió hasta el 2014 o 2016, no me acuerdo, por ahí, 2007, y ahí cerró. O sea, tuvo una existencia bastante larga, también un medio dedicado a Internet. Pero murió, se murió. ¿Qué te indica esto? Básicamente que esta transición que estamos teniendo desde el mundo analógico, del mundo de las radios, de los diarios y de la televisión, al mundo digital, donde reinan, digamos, los sitios en la web, los sitios de redes sociales en los teléfonos móviles. La transición entre uno y otro sitio está marcada por el fracaso de las iniciativas nativas de Internet. Y esa deuda se va a tener que pagar, espero yo, en algún momento. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando se junten 3 factores. 1, capital, alguien que pueda financiar esta cosa. Segundo, un grupo de periodistas muy talentosos que sean capaces de romper todas las líneas, ser creativos narrativamente, editorialmente, ser creativos en la pauta. Bueno, me parece que sin eso no vamos a salir de lo que vamos, que es la primacía. Siguen primando las mismas empresas. Los canales de televisión es impresionante, Megavisión, por ejemplo, o el Mega. El Mega tiene
una gran presencia en Internet, pero tiene que ver con su entretención más que con su información. Entonces, si nos vamos solo a las noticias, la realidad es bastante, no voy a decir preocupante porque existe, hay variedad, pero sí no es estimulante para los medios propios de Internet, para los medios que nacen en Internet. Vale, bueno, don Carlos, ya casi cerrando con esta entrevista, bueno, agradecemos también reiteradamente su participación acá. Queríamos consultarle personalmente dónde podemos adquirir su trabajo, su escrito, su libro, porque sí o sí, claro, como recuerdo que había dicho en el prólogo, este es un libro que todo el mundo necesitaba, sobre todo para ahora, para los tiempos de hoy. Muy ¿Dónde se puede...? Los estudiantes de periodismo hoy en día, siento que Claro. ligerito se va a añadir a las lecturas obligatorias de algún ramo, ahí por ahí, comunicación en redes sociales, quizás. Ojalá. Claro, ¿en dónde se puede Sí, muy adquirir? bien. En dónde se puede adquirir este escrito, y por otro lado, si es que usted tiene algún consejo a nuestros oyentes que son estudiantes de periodismo acerca de los cambios que tienen que enfrentar hoy en día en los medios digitales. A ver, el libro se compra, tú puedes comprarlo en Busca Libre, en buscalibre.com, creo que es, .libre.com, o directamente en la editorial. Solo se vende online. No lo vas a encontrar en ninguna librería física, digamos, ¿no? Es un libro que solo se venden los ejemplares, te lo mandan por correo, en fin, por Uber. Eso se puede adquirir. Pero además, tu universidad, la Católica, tiene un montón de ejemplares, porque ellos se quedaron con un montón de libros, básicamente, justamente para usarlos en clase, qué sé yo. Así que una de esas te conseguí uno ahí con la escuela. Lo segundo, sobre qué consejos puede uno dar. Mira, yo creo que el periodismo no es algo que se trance, ni algo que condicione una plataforma mediática. O sea, el periodismo va a ser siempre el mismo, aunque escribas en diarios, aunque estés en la televisión o en la radio, o en medios digitales. El periodismo tiene como misión la verdad, informar transparente y lealmente a una audiencia que necesita esa información para tomar decisiones en su vida. Ese es nuestro rol social, ese es nuestro aporte a la sociedad. Eso no cambia, da lo mismo que eso sea digital o que sea analógico. La tarea va a ser fundamentalmente la misma. El desafío para ustedes jóvenes, ¿no es cierto?, es cómo consiguen que esos principios de lealtad, de transparencia, de honestidad, de información, esos principios se afirmen en sus carreras de manera eficiente en la plataforma digital. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales, yo diría que todavía no terminan de afirmar las maneras en que se comunican. Todavía estamos transformándonos. Hace 10 años los sitios web eran lo principal. 10 años después el sitio web ha sido desplazado y hoy día lo que la lleva, ¿no es cierto?, son la información en los teléfonos móviles. Pero aún más en los últimos 5 años o los últimos 7 años, el consumo en teléfonos móviles está en las redes sociales. O sea, ustedes mismos yo creo que se mueven solamente con redes sociales. Ustedes no van a un medio. Por ejemplo, no van, no sé, a lo que estábamos hablando, ¿no? Estábamos viendo el ejemplo de la radio BioBio. Ustedes no van a biobio.cl, creo. Ustedes me dirán. Ustedes ven, digamos, eso en las redes sociales, porque en Instagram, si les gusta BioBio, lo tienen ahí seleccionado, entonces les sale información de BioBio o otros medios, ¿no es cierto? Ustedes eligen. Entonces, como desafío, uno personalmente planteado como periodista frente a este mundo donde la audiencia te selecciona, tú tienes que tener una gran capacidad para atraer a la gente, para atraer con tu información a las personas, para hacerle útil a las personas. Eso yo diría que es un esfuerzo especialmente grande. Es un esfuerzo que mi generación no tenía, porque yo estudié periodismo en un mundo muy estable. Uno trabajaba para escribir en diario, ese era el sueño de uno. No tenía necesidad de aparecer en la tele como hoy día, porque hoy día todo es aparecer, lo que no, en mi mundo es la tele, hoy día es las redes sociales. O sea, ahora mismo ustedes están grabando esto, no va a salir en cámara, ¿no es cierto? Pero ustedes se quedan con el video, podrían agarrar el video y hacer un meme. Así es la vida hoy día, ¿no? Es distinta, es diferente. Yo creo que eso es lo desafiante para ustedes, cómo
cómo manejan las herramientas que les da la plataforma digital para hacer un periodismo honesto, transparente, informado, útil para las personas. Bueno, ese es un desafío que se llevan ahora nuestros compañeros y nuestros futuros colegas también, ¿cierto? Los invitamos también a poder hojear por último el libro, ¿cierto? Darle una oportunidad, porque de verdad que es una información muy relevante sobre todo para quienes nos estamos formando, que vamos a salir a este mundo laboral, donde tenemos que conocer realmente el panorama de los medios digitales que yo creo que la llevan un poco, sí, y que se toman el panorama. Queremos agradecer de nuevo por su tiempo, Carlos. De verdad estamos muy agradecidos, fue una conversación muy enriquecedora. Nos vamos con muchas preguntas también que surgen para que nosotros mismos reflexionemos al respecto, y queremos dejar a todos y todas invitados para estar atentos a las redes sociales de la Escuela de Periodismo, @periodismopucb, donde estaremos anunciando la próxima actualización de nuestros próximos capítulos y nuestros próximos invitados. Muchas gracias, don Carlos, que esté muy bien. Gracias a usted. Reiteradamente. Gracias a usted. Muchos saludos y mucho cariño para esa gran escuela de periodismo. Síguenos en nuestras redes sociales y continuemos la conversación. Conéctate con Valentina Miranda y Diego Vidal en un próximo episodio de Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.